Muy bien, volvemos de la pausa musical, seguimos en Uno Fútbol a Jugar y en esta oportunidad tenemos el agrado, tenemos el orgullo, el privilegio de presentar a... muchas veces dice uno que tiene sueños por cumplir o que tiene de decir qué lindo pueden estar, darle un abrazo o entender una palabra con muchas personas, ¿no? Y de experiencias de vida que han pasado, de gente que ha dejado marca no solamente en su vida, sino en la vida de todos, y un aprendizaje muy profundo. Para Dios todo es posible, dice un capítulo de la Biblia y un texto bíblico, y me parece que para ellos la única forma fue, y para él, la única forma de salir fue creer en Dios. Y hoy tenemos el orgullo de presentar y de saludarlo, gentilmente nos ha atendido, Carlos Páez Vilaró, sobreviviente de la tragedia de los Andes, de aquel avión donde iban adolescentes uruguayos a jugar un partido de rugby a Chile y desgraciadamente tuvo la mala fortuna de estrellarse en la cordillera de los Andes. Bueno, él fue uno de los sobrevivientes que sobrevivieron 72 días al frío, a la adversidad de la comida y a todas las experiencias que tuvieron que pasar ese grupo de jóvenes que a partir de ese momento fueron héroes. Así que no perdemos más tiempo, no queremos hablar más nosotros, solamente saludarlo. Carlos, muy buenas noches, muchas gracias. Desde Uno Fútbol a Jugar, Ezequiel, Matías, David y Cristian, los saludamos y le damos la bienvenida muy gentilmente. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto hablar con ustedes. O sea que, bueno, la historia nuestra está muy vinculada al deporte y bueno, y ahora quiso la vida que también me vinculara mucho al fútbol, porque muchas veces doy la conferencia para futbolistas, digo, me pasó últimamente con la selección de Colombia, que le di antes de jugar el partido final contra Perú, me llamó Peckerman para que le diera una conferencia y bueno, así que estoy en el carril del fútbol porque le he dado al San Pablo Fútbol Club, le he dado al América de Cali, en fin, al América de México, al San Luis Potosí, a Jaguares de Chiapas, o sea que estoy metido en el fútbol también. Perfecto. Es muy lindo eso de escucharlo. Nuestro programa solamente quiere ser un canal entre el entrevistado y la persona que nos está escuchando. El fútbol, el deporte en sí es una excusa para que conozcan a la persona. En este caso, la audiencia va a tener el privilegio de escuchar un testimonio de vida muy importante, alguien inalcanzable para muchos y para nosotros también, un sueño tenerlo al aire, de verlo en reportaje, de leer el libro de Viven, de ver la película y hoy tenerlo al aire para que usted nos cuente esa sensación. Para nosotros es un agrado muy grande, una bendición muy grande que Dios nos ponga entre nosotros a su persona. Bueno, fíjate que es una historia que pasó hace 45 años y bueno, de la cual seguimos hablando todavía. Yo era muy chico en aquel momento, tenía 18 años y bueno, me tocó protagonizar no solamente el accidente, sino los 70 días después, que es donde vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante, que es un poco de lo que yo hablo en las conferencias. Digo, de hecho, mañana en el Salón de la Música, Plaza de la Música, voy a estar ahí a las 9 de la noche, contando un poco lo que fue todo el proceso ese a lo largo de la historia. La historia es bien conocida, pero acá no se trata solamente de hablar de la historia, sino que de las enseñanzas que te deja una historia como esta. Totalmente, Carlos, totalmente. Después de pasar eso, mucha gente, bueno, también podemos nombrar a los excombatientes de Malvinas, a nuestros héroes de Malvinas, podemos nombrar también a los mineros de Chile, que estuvieron tantos días en la mina de Atacama, y bueno, obviamente, gente que ha hecho de esa experiencia no un trauma, sino una enseñanza de vida, y eso ha pasado con usted. Hemos leído libros suyos, la página que usted tiene es muy interesante, sus relatos. Primeramente me queda una enseñanza de una frase que dice usted, que en las adversidades se ve la cualidad de cada uno en el grupo. ¿Cómo lo puede definir a eso? Se resaltan las cualidades de cada uno en el grupo. Salen ahí, porque a veces uno no se da cuenta de los recursos que tienen, que están desconocidos, hasta que pasa una cosa de esas y ahí sí se enaltecen y
resaltan claramente. A mí me pasó así, yo era un chico de 18 años que no servía para nada, esa era la verdad. A los 18 años, digo, yo tenía una familia acomodada, o sea que nunca había sufrido ni de frío, ni de hambre, ni nada, y de pronto me encontré a 4.200 metros de altura, a 25 grados bajo cero, sin recursos, sin ropa, sin nada, y bueno, a protagonizar esta historia. Pero marca claramente que el ser humano puede, y bueno, a mí me tocó vivir esta historia, soy un agradecido, y permanentemente comparto esta historia con el mundo entero, digo, sobre todo con empresas, digo, por eso mañana es una oportunidad de que la gente del común tengan acceso a esa conferencia que en general no lo tienen porque lo doy para empresas. Carlos, buenas noches, te saluda Matías. ¿Cómo te va, Matías? Bien, bien. Carlos, ¿en cuánto ayudó haber sido un equipo de rugby para haber sobrevivido tantos días a condiciones climáticas que no eran las ideales? Bueno, el hecho pues, es que el rugby te aporta muchos valores y bueno, mucha unidad, y eso sin duda ayudó, pero también había otros que no eran rugbyistas que también se plegaron a la historia, y bueno, el equipo es el equipo. Con el equipo, o sea que podés compartir, además de todo, el dolor hace que sea menos dolor y la alegría más alegría. Es así, eso se llama compartir. Eso lo aprendí en los Andes y me voy en parte gracias al rugby, que también sería igual para el fútbol, lo mismo. Una vez que volvieron a sus casas, ¿pudiste volver a jugar al rugby? ¿Hacer la vida normal? Pero ya, viste, yo ya trabajaba en el campo, o sea que ya un poco me alejé. Ahora intento jugar al golf, porque hace poco jugué cuando se hicieron los 40 años de la historia, jugamos en Chile, pero para la prensa nomás, y en 5 minutos casi me muero. Pero digo, cuando uno recuerda los movimientos de antes y querés repetirlos, y bueno, no te da, digo, ahora el físico no te da. Carlos, volviendo a la vida real, usted se pasaron muchos años, usted emprendió una vida de decir, bueno, vamos para adelante, de enseñanza, de testimonio contado, de ayudar a equipos, de ayudar a empresas, de ayudar a personas. ¿Cómo se le despierta ese don? Porque digamos, Dios le da don a cada uno, Dios nos da don a cada uno, mejor dicho. Y bueno, y en la adversidad suya, en la confusión suya, usted elige, en vez de deprimirse o de traumarse, salir a contar y salir de hacer de ese momento algo que florezca, ¿no? La idea de las conferencias no surgió de mí, sino que surgió de las empresas que bueno, que precisan de estas historias para su gente, ya sea tolerancia a la frustración, las empresas de seguro me llaman permanentemente, los laboratorios para su gente, en fin, pero nació de ellos. Y bueno, yo me creo que tengo un don, por lo menos un don que también tenía oculto, digo, de golpe también me encontré con un don de saber hablar o de saber dar una conferencia, y bueno, es un tema que me la creo y lo hago con muchísimo gusto, con mucha pasión, porque la gente también la recibe con mucha pasión. Buenas noches, Carlos, habla David. Le quería consultar porque, bueno, viendo documentales, leyendo libros sobre su historia, pasó un largo tiempo hasta que la gente o el mundo tomó conciencia o supo qué había pasado con la tragedia de los Andes. Fue justamente después de la película. ¿Cómo fue la vida antes de esa película y después de esa película? Bueno, lo que pasa es que la película evidentemente cambia porque la difusión es enorme y bueno, hasta ese momento igual nosotros salíamos mucho al exterior porque te llaman permanentemente del mundo, de Europa, de qué sé yo, a programas de televisión y todo eso, y habíamos dado alguna conferencia tímidamente en Uruguay, pero bueno, esto se potencia a raíz de la película sin duda. Ahora también Bayona va a hacer una nueva película sobre los Andes, o sea que es una historia que no termina, ¿viste? Es una historia que sigue y sigue porque es una historia descomunal de supervivencia. Fíjate que hay 26 libros escritos, hay 3 películas hechas, hay 9 documentales, es una bestia de historia. Hola Carlos, buenas noches, te saluda Cristian. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, todo bien. Quería preguntarte qué significaba Dios para vos antes del accidente y qué significó después. Lo que pasa es que antes del accidente era un Dios aprendido y de memoria, que es el que te enseñan en el colegio. Yo iba a un colegio de curas, pero cuando
te pasa lo que me pasó a mí, digo, aparece un Dios diferente que está muy vinculado con la humildad, con el despojo, con el no tener nada, y ese Dios aparece como muy tangible. Yo te digo que Dios fue parte de la historia nuestra, no resolvió la historia, pero nos dio las herramientas para resolverla. Ese es el concepto que yo tengo de Dios. Qué bueno, Carlos, qué bueno. Y volviendo a la actualidad y a su libro que usted va a presentar mañana, como decía, a las 21 horas en la Plaza de la Música. Si tuviera que hacer un resumen del libro, una sensación de su libro, de su nuevo hijo. El libro es un raconto sobre todo del día 10, que fue el día que nos dejaron de buscar, que fue el día donde nosotros dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir porque convertimos una mala noticia en una oportunidad. El hecho de saber de que no nos buscaban más significó de que la historia quedaba en nuestra mano, esa es la realidad. Y bueno, de ahí cambió la historia y ahí peleamos otra historia. Dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. ¿Qué pensó cuando sus dos compañeros partían hacia en busca de algo? Que ese algo llegó, pero ¿qué pensó usted internamente? Habíamos puesto todas las ganas en esa historia, en esa expedición. Y bueno, era la única posibilidad que teníamos. No era que había varias posibilidades, era la única posibilidad que teníamos. Era esa y bueno, trabajamos todos para que ellos salgan adelante. Y gracias a Dios llegaron. Carlos, para ir despidiéndolos, la pregunta sería, no la pregunta, sino nosotros somos un canal, como decimos, entre el entrevistado y la audiencia. Por ahí en la audiencia se pueden encontrar diversidad de momentos, en sentimientos, personas que pueden estar bien escuchando alegres y gozosos sus relatos, personas que la deben estar pasando mal también. Siempre decimos que la palabra de Dios tiene poder y llega, y creemos en eso. ¿Qué mensaje le daría hoy a la persona que lo está escuchando? Mira, a mí no me gusta mucho dar mensajes ni consejos. Yo lo que te puedo decir, yo tengo una frase de cabecera que es la frase de San Francisco de Asís, que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Y creo que es eso, es cumplir con el proceso, respetar los procesos, y eso es lo que te lleva a hacer lo imposible, como en el caso nuestro, reaparecer después de 70 días. Qué bueno, Carlos. Esa es la realidad. Qué bueno. Bueno, chicos, ha sido... enormemente. Los espero mañana. Me encantará compartir con ustedes. Cuanto más jóvenes sean, mejor, porque se hace una historia de gente joven. Así que, para que se den cuenta que los jóvenes pueden hacer grandes cosas también. Va a ser un honor estar ahí, Carlos. Le agradecemos su tiempo. Buena estadía en Córdoba, que la pase muy bien. Que Dios lo bendiga grandemente. Gracias, viejo. Gracias a todos. Chau. Hasta luego. Pasó la palabra, la vida, un sueño cumplido de parte de Uno Fútbol a Jugar, de tenerlo a Carlos Páez Vilaró en nuestro cuarto programa. Empezó el fútbol a jugar. De la mano de nuestro entrenador, empezó de la mejor manera. Se lo lleva a una pausa Luis Ponce. Ya está sentado a nuestra derecha Fabio Landaburu de Atleta de Cristo, para empezar a desandar el segundo bloque de Uno Fútbol.